Bienvenidos una vez más a Su Buena Salud, este programa que nos permite conocer más acerca de las enfermedades y de esta forma prevenir algunas de ellas. Hoy la alimentación. ¿Usted es de las personas que cree que entre más come, más se alimenta? Pues no, esto es un mito. El tema lo estará abordando el nutricionista Freddy Hernando Galvis, así que estén muy atentos para que sepan cuál es la forma correcta de alimentarse. Bienvenidos. La alimentación es el hábito que más influye en la salud. En efecto, por medio de ella el organismo obtiene la energía que necesita para funcionar y los componentes para crecer y autorrepararse. Una alimentación adecuada evita y cura enfermedades, ayuda a la persona a verse y sentirse mejor, aumenta el rendimiento físico y mental. Alimentarse correctamente no es necesariamente seguir una larga lista de prohibiciones y no tiene por qué ser una tarea tediosa o desagradable, sino todo lo contrario. Los alimentos que se consumen cada día deben ser suficientes para satisfacer las necesidades de nutrientes que el organismo necesita, en cuanto a energía y sustancias necesarias para el mantenimiento y crecimiento de órganos y tejidos. Los nutrientes insustituibles son aquellos que el organismo no puede sintetizar a partir de otros compuestos y por ende necesitan que sean suministrados mediante la alimentación. Estos son los aminoácidos esenciales, los ácidos grasos esenciales, las vitaminas y los minerales. Además necesita agua, fibras vegetales e hidratos de carbono de donde obtiene energía. Bien sea un deportista, o una persona que trabaja en el campo, o una persona que trabaja en una oficina, ¿cierto? O la persona o el conductor de bus que va todo el tiempo, sube y baja en una misma ruta y sigue y todo el tiempo se encuentra sentado. Teniendo en cuenta estas actividades físicas, los requerimientos nutricionales van a aumentar o van a disminuir. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, hablamos que el consumo de energía puede llegar a 3.000 a 5.000 kilocalorías, que esto se traduce en mucha comida. O si hablamos de una persona del común ama de casa, por ejemplo, el consumo de alimentos de ellas no es tan elevado, vamos hablando de 1.500, 2.000 kilocalorías al día. Y si hablamos, por ejemplo, de un niño tiene un requerimiento más pequeño, hablamos de unas 700, 1.200 kilocalorías al día. Entonces, de acuerdo a estas kilocalorías o a estos requerimientos que tenemos, debemos empezar a consumir la alimentación. Una alimentación suficiente se manifiesta cuando la persona realiza normalmente las funciones de crecimiento, reproducción, trabajo, actividad mental y conservación de peso. Tanto la falta de alimentos como el exceso de ellos es perjudicial para la salud, por lo tanto deben consumirse las cantidades apropiadas dependiendo de la edad y de la actividad física que se realiza. Hablamos que las guías alimentarias tienen 7 grupos de alimentos. Entonces, la alimentación que nosotros consumimos normalmente al día debe tener un alimento de todos y cada uno de estos 7 grupos. Empezamos que el primer grupo es los cereales. En los cereales encontramos el arroz, la papa, son cereales, raíces, tubérculos y plátanos, arroz, arepa, pan, galletas, ¿sí? Todo lo que la gente conoce como harinas, realmente son cereales. Seguido tenemos el grupo de las verduras. Las verduras según el tomate, la cebolla, la auyama, que tienen un gran aporte de vitaminas al cuerpo y que casi, o por decir algo, no se consumen a nivel del país. Entonces están en un segundo lugar además para incentivar ese consumo. Seguido de las verduras tenemos las frutas, importantes en el aporte de vitaminas y fibra, que ojalá el consumo de frutas no se haga en jugos, ni se haga en ensaladas de frutas, sino se haga de forma entera. Toda fruta que se pueda consumir entera, consumirla entera, y si se puede consumir la cáscara de esta fruta, ejemplo manzana, ejemplo la pera, se debe consumir, pues esto aporta fibra al organismo. Después de las frutas vienen los productos cárnicos, las leguminosas, que al ser humano nos dan que son las proteínas. Entonces tenemos la carne, el pollo, el pescado, las leguminosas secas, que está el frijol, la lenteja, el garbanzo, que también hay un aporte importante de proteínas. Seguido tenemos el siguiente grupo, es el grupo de los lácteos,
que también tenemos, aparte del aporte de proteínas que tienen los lácteos, tenemos un aporte en calcio, ¿cierto? Entonces está la leche, el yogur, el queso y el kumis. Posteriormente hay dos grupos que están al finalizar el tren de la alimentación o de la guía alimentaria, y hablamos de las grasas y por último azúcares y dulces. Estos están de últimos en este grupo es porque en Colombia se busca desestimular el consumo de estos alimentos debido a los problemas que conllevan o que traen al ser humano. Por ejemplo, el exceso de grasas o el exceso de azúcares. Hablamos de problemas del corazón, hablamos de la diabetes, hablamos de hipertensión arterial, ¿cierto? De las dislipidemias que son normalmente conocidas. Entonces, este consumo de alimentos se hace en menor proporción. Los horarios de trabajo y estudio hacen que las personas tengan un almuerzo rápido, generalmente comida chatarra, y que hagan de la cena su comida principal. Es notable cómo aumenta el índice de obesidad. La razón de esto es muy simple. Las calorías que suministran los alimentos consumidos durante la cena no son consumidas por el organismo en su totalidad, puesto que el metabolismo basal, cuando estamos durmiendo, utiliza solo unas 60 calorías por hora. El exceso se acumula en forma de grasas, por eso es recomendable una cena liviana a base de frutas y verduras y tomada unas horas antes de ir a dormir. Y recuerden que la digestión se detiene durante el sueño, originando que los alimentos se fermenten, causando malestares, mal aliento y mal sabor de boca. El desayuno es importante para comenzar el día con energía, de modo de evitar el cansancio físico y la sensación de debilidad que es frecuente a media mañana. Pero además, el desayuno es esencial para los estudiantes y para las personas que deben realizar esfuerzos mentales, porque aporta las sustancias necesarias para el correcto funcionamiento del cerebro. Al menos el 20 o 25% de las calorías totales de la dieta deben consumirse en el desayuno. Pueden consumirse cereales, leche, frutos secos y frutas. El almuerzo debe suministrar casi todo el resto de la energía necesaria, dejando poco para la cena. Es recomendable comenzar cada almuerzo con una ensalada de hortalizas que aportan ácido fólico y minerales. También hay que consumir un plato energético y proteico como cereales, legumbres y pastas. Cuando incluimos en los 6 tiempos de comida o 5 tiempos de comida estos alimentos, un alimento en cada uno de los 7 grupos. ¿Cómo sería, por ejemplo, un almuerzo? Para decir algo, y como que es donde se encuentra el ejemplo de que están los 7 grupos. Hablamos de que normalmente consumimos arroz, está el cereal, consumimos la ensalada, estaría la verdura, cuando hacemos el jugo está el azúcar y está la fruta, ¿cierto? La carne o la leguminosa, tenemos carne, pollo, pescado en el almuerzo, ¿cierto? Y muchas veces acompañamos este almuerzo, bien sea por un postre que tiene la leche o posteriormente el jugo viene con leche. Entonces, esa sería una alimentación, digamos, acorde y balanceada para la población que digamos que no tiene ninguna patología o ninguna enfermedad. Las cantidades de las sustancias que suministran energía deben guardar una correcta proporción. Los hidratos de carbono deben aportar entre el 55 y el 75% del total de las calorías. Esto equivale a una cantidad entre 275 y 375 gramos en una dieta de 2000 calorías. La energía aportada por las grasas debe ser menor al 30% del total, o sea, un máximo de 66 gramos por día. Finalmente, las proteínas tienen que aportar cerca del 15% del total, para lo que se deben consumir unos 75 gramos diarios. Además, el cuerpo necesita cantidades apropiadas de diversos minerales y vitaminas que deben ser provistas por los alimentos. Una forma fácil de lograr este equilibrio es siguiendo las indicaciones de la conocida pirámide alimentaria. En aquella se muestra la proporción adecuada de los diversos alimentos que se deben consumir. Básicamente, los productos de la base son los que hay que comer en mayor cantidad, decreciendo hacia la cima de la pirámide. Todo en exceso es malo, por eso hay prácticas que no se deben realizar a la hora de alimentarse. La forma incorrecta sería el exceso en, es decir, tenemos la teoría de que el pan engorda, que el arroz engorda, que todos los alimentos engordan, y no es que los alimentos engorden, es que el exceso en el consumo de cualquiera de estos alimentos puede traer consecuencias. Es decir, en la alimentación hablamos que cualquier exceso
en cualquier alimento, sea proteínas, sean vitaminas, sean cereales, va a tener una consecuencia, ¿cierto? Dentro de las consecuencias que tiene, pues viene la obesidad, viene el sobrepeso, vienen problemas ya cardiovasculares. Entonces, el error que se comete es ese, el comer en exceso. Y el otro error que se comete es que cuando se come en exceso no se realiza ninguna actividad física, no se practica un deporte, no se camina por lo menos, ¿cierto? Se acostumbra a estar en automóvil todo el tiempo o sentados todo el tiempo y únicamente van de la casa, en la casa se transportan del televisor a la cama, de la cama al televisor, al comedor y no hacen ninguna actividad física. Entonces nosotros vivimos en razón de energía, la energía que tenemos a través de los alimentos y la necesitamos para vivir, pero también esos excesos hay que gastarlos. ¿Y cómo se gastan? Con la actividad física. Las grasas y azúcares pueden llegar a eliminarse puesto que no son necesarios en la dieta. Las grasas se pueden sustituir con aceites vegetales y los hidratos de carbono proporcionan energía en lugar del azúcar. Los lácteos contienen gran cantidad de proteínas y calcio. Su consumo debe ser moderado. La carne, huevos, pescados, leguminosas y frutos secos, al igual que los lácteos, son alimentos ricos en proteínas y deben ser consumidos con moderación. Los vegetales pueden sustituir la carne con proteína de origen vegetal, como la soya. Los vegetales contienen vitaminas, minerales y fibras. Pueden consumirse en mayor cantidad, limitando su consumo por razones calóricas. Las frutas aportan vitaminas, minerales y fibras, al igual que los vegetales, y la cantidad que se debe consumir es aproximadamente igual. Los cereales, esto incluye el pan y las pastas, son la mayor fuente de hidratos de carbono, por lo tanto los que suministran más energía al organismo deben consumirse en forma abundante. Si esto no se realiza de esta manera, pueden traer consigo problemas de obesidad o desnutrición, siendo esta última la más común, sobre todo en los niños. Cuando hablamos de nutriciones, pues primero hay que mirar la condición económica de la familia, si tiene la capacidad para poder brindarle a este niño la alimentación que requiere durante ese proceso de crecimiento, ese proceso de desarrollo. Posteriormente, si ya el problema no es porque los aportes en cuanto a alimentación se están dando por parte de la familia, hay que mirar si el niño de pronto tiene alguna enfermedad, ¿cierto?, que está trayendo que el niño no suba de peso o que esté en desnutrición. Y otra de las condiciones que pueda mirar también la parte, digamos, afectiva, psicológica del niño. Muchas veces los papás se contentan con darle la sopa únicamente al niño y con eso quedan contentos y dicen que el niño cenó. Y no miran como una parte, digamos, yo lo hago de una forma lógica, que lo que hacen es llenar al niño de agua, porque la sopa, digamos, el 90% de su contenido es agua, ¿cierto? Entonces los niños lo llenan de pura agua y con eso las mamás están contentas. Yo siempre recomiendo a los papás, cuando van a consumir alimentaciones, que antes de almorzar se tomen 3-4 vasos de agua y que experimenten si van a poder comer algo sólido o por lo menos el seco. Entonces la respuesta de los papás es siempre no, quedó lleno. Entonces eso es lo que pasa con los niños. El problema de los niños es que los papás no tienen el conocimiento, o si lo tienen no lo aplican, de una alimentación saludable. La alimentación de niños es el reflejo de lo que el papá come. Entonces ese es uno de los problemas que se presentan en la casa. Otro de los problemas que se presentan en la casa es, por ejemplo, las mejores porciones de fruta, de carne, de pollo, ¿sí?, se la dan ¿a quién? Al papá, que es quien aporta digamos, el dinero para la comida, y no debe ser así. De hecho, las mejores porciones, la mejor alimentación debe ser para el niño que está en un proceso de desarrollo, y así evitar todos los problemas de malnutrición o desnutrición que se presentan en esta edad. Existen muchas costumbres a la hora de alimentarnos. En Ocaña hay una muy especial y es el estar consumiendo constantemente arepa o cañera. Esto podría estar acarreando problemas para la salud. De acuerdo, por ejemplo, aquí en Colombia, de acuerdo a la población en la que nos encontramos, sabemos o nos damos cuenta que hay costumbres que son difíciles de quitar. Ejemplo, aquí en la ciudad de Ocaña, el consumo de la arepa. Si podemos, hablamos que consumimos arepa, desayuno, almuerzo y comida, ¿cierto? Y la consumimos todos los días y a toda hora. Entonces, esta costumbre que genera en muchas personas lo que es la obesidad y el sobrepeso. Hablamos de también que se tiene el mito que algún alimento hace daño, que el exceso, por ejemplo, que dicen que el cerdo hace daño.
realmente el cerdo no hace daño, lo que hace daño es el exceso en los alimentos, o que algún alimento, si en algún momento lo consumí, estuvo dañado o me hizo daño en ese momento, fue por esa característica. De ahí en adelante digo que no me vuelve a servir, que ya me hace daño, que no sirve ese alimento, que es malo. Entonces transmitimos todos estos conocimientos a los hijos, a los nietos, a los familiares. Entonces ahí es donde salen esos mitos, salen esas costumbres que son malas prácticas en cuanto a alimentación, y lo que no se consulta con un profesional en el tema para poder mirar si de verdad hace daño, si de verdad no sirve, si de verdad sí sirve, para qué sirve ese alimento, en qué tipo de enfermedades es bueno consumirlo, en qué tipo de enfermedades es mejor evitar el consumo de esos alimentos. Y en nuestro programa no pueden faltar las recomendaciones del experto en la salud. El nutricionista Freddy Galvis estará dando algunas recomendaciones para utilizarlas a la hora de alimentarnos. Recomendaciones: utilizar los 7 grupos de alimentos. Conocer las guías alimentarias para la población colombiana. Se encuentran fácilmente en internet, se encuentran fácilmente en los libros de ahora, ¿cierto? Otras recomendaciones: actividad física, hacer un deporte, practicar un deporte. Ojalá se pueda realizar lo que es una caminata diaria, 10, 15, 20 minutos de caminata diaria. Esto mejora las condiciones en cuanto a la alimentación. Otra recomendación que se da, por ejemplo, el consumo de fruta, el consumo de verdura es mínimo en la población en términos generales. Lo que se recomienda es, como la fruta a veces no es asequible por la parte del precio, entonces es el consumir fruta de cosecha, ¿cierto? Que se sabe que está más económica, está más barata. Incentivar en los niños el consumo de verduras, para que más adelante no vayamos a tener problemas y no nos convirtamos en esos papás que quieren es que cuando van al médico siempre le den las vitaminas al niño, viendo que las vitaminas están en frutas, en las verduras, y no incentivamos en los niños el consumo de estos alimentos. Entonces, siguiendo tomando como base estas guías alimentarias para la población colombiana, es como su nombre lo dice, nos guía y nos da a conocer cómo debemos alimentarnos en términos generales. Después de haber conocido las formas correctas e incorrectas a la hora de alimentarnos, llegamos al final de este programa, A Su Buena Salud. La invitación es para que nos acompañen con una nueva emisión. Hasta entonces.